¿Alguna vez te has mirado en el espejo y has sentido que tus dientes lucen un poco más largos que antes? ¿O has notado que tus encías parecen más delgadas, más sensitivas o incluso sangran cuando te cepillas? Muchas personas piensan que es algo pequeño, hasta que un día el agua fría empieza a molestar o su sonrisa ya no se ve igual. Lo inquietante es que la retracción de encías casi siempre avanza en silencio. No duele al principio, solo cambia poco a poco, hasta que aparecen tratamientos costosos o incluso cirugía. Pero aquí viene lo curioso. Algunos investigadores han estado observando un aceite natural, usado desde hace años en cuidados tradicionales, que podría ayudar a calmar las encías y a reducir ciertas bacterias de la boca. Lo sorprendente es que muchas personas ya lo tienen en casa y ni siquiera lo saben. Quédate conmigo porque en un momento te mostraré de qué aceite se trata y por qué está despertando tanto interés. Antes de comenzar, hay algo curioso que pocas personas saben. Existe un aceite natural muy conocido en el cuidado dental que no solo ayuda a aliviar el dolor de muelas, sino que también puede apoyar la salud de las encías cuando se usa correctamente. Ese primer aceite es el aceite de clavo. Empecemos. Aceite de clavo. El aceite de clavo es conocido a menudo como un remedio casero para el dolor de muelas, pero puede hacer mucho más de lo que la mayoría de las personas se da cuenta. Si tus encías se sienten doloridas, hinchadas o sangran fácilmente, el aceite de clavo actúa de manera suave y natural para apoyar la salud de las encías. No actúa rápido como un analgésico. En cambio, ayuda a las encías a sanar lentamente y de manera segura desde adentro. El principal compuesto activo en el aceite de clavo se llama eugenol. El eugenol es un compuesto vegetal natural que ayuda a reducir el dolor, combatir bacterias y calmar la inflamación. Por eso el aceite de clavo ha sido utilizado en el cuidado bucal durante mucho tiempo. El eugenol ayuda a adormecer las molestias, pero más importante aún, ayuda a reducir la causa de la irritación en las encías. Dentro de la boca, los problemas de encías normalmente comienzan con bacterias. Cuando las bacterias se acumulan cerca de las encías, el cuerpo reacciona con inflamación. Esto provoca enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad y a veces sangrado. El eugenol ayuda a controlar las bacterias dañinas para que no puedan crecer fácilmente. Al mismo tiempo, calma la respuesta inflamatoria del cuerpo, lo que ayuda a reducir la hinchazón y el dolor en las encías. Aquí aparece un punto que muchas personas no conocen. Cuando la inflamación disminuye, el tejido de las encías tiene una mejor oportunidad de recuperarse. Las encías saludables necesitan tejido conectivo fuerte y colágeno para mantenerse firmes y adheridas a los dientes. Al reducir el estrés bacteriano y la irritación, el aceite de clavo crea un entorno más favorable para la reparación del tejido con el paso del tiempo. Poco a poco las encías pueden sentirse más fuertes, menos sensibles y mucho más cómodas. El aceite de clavo tiene una larga historia de uso en el cuidado bucal tradicional, especialmente en culturas de Asia y Oriente Medio. Durante generaciones ha sido utilizado como apoyo natural para aliviar molestias dentales y proteger las encías. En tiempos modernos, la odontología también ha reconocido su valor. El eugenol todavía se utiliza en algunos procedimientos dentales por sus propiedades calmantes, antibacterianas y protectoras. Esto muestra algo muy interesante. Cuando el conocimiento tradicional coincide con la evidencia científica, normalmente hay una razón detrás. Sin embargo, hay un detalle muy importante que muchas personas desconocen. El aceite de clavo es muy potente y siempre debe utilizarse con cuidado. Nunca debe aplicarse directamente sobre las encías sin diluir.
Para usarlo de forma segura, mezcla una gota de aceite de clavo con una cucharadita de aceite de coco o aceite de oliva. Luego toma un hisopo de algodón limpio, sumérgete en la mezcla y aplícalo suavemente sobre la zona de la encía que está sensible una vez al día. Es importante no tragar la mezcla y suspender su uso si aparece irritación. El secreto real no está en usar grandes cantidades, sino en la constancia. El aceite de clavo funciona mejor cuando se utiliza de forma suave y regular. Con paciencia y cuidado, puede ayudar a reducir la incomodidad de las encías, apoyar el proceso natural de curación y mejorar la salud general del tejido gingival. A veces, los cambios más pequeños en la rutina diaria son los que terminan marcando la mayor diferencia en cómo se sienten nuestras encías con el paso de los años. Ahora pasemos al segundo aceite que pocas personas relacionan con la salud de las encías, aunque su aroma fresco es conocido en todo el mundo. El segundo aceite es el aceite de eucalipto, una planta que durante generaciones ha sido valorada por su capacidad para limpiar, calmar y apoyar el bienestar de diferentes tejidos del cuerpo. Aceite de eucalipto. El aceite de eucalipto es conocido por su fresco aroma y por su uso en bálsamos para el pecho, pero también puede apoyar la salud de las encías. Cuando las encías se sienten hinchadas, doloridas o irritadas, este aceite puede actuar de una manera suave y calmante. No funciona como un químico agresivo ni produce una sensación fuerte o incómoda. En cambio, ayuda a mantener el equilibrio natural del entorno bucal y favorece que las encías se mantengan más limpias y saludables con el tiempo. El compuesto activo principal del aceite de eucalipto se llama eucaliptol, también conocido científicamente como cineol. El eucaliptol es un compuesto vegetal natural que ha sido estudiado por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Este compuesto es el responsable de la sensación fresca y limpia que muchas personas perciben cuando inhalan o utilizan productos que contienen eucalipto. Esa sensación refrescante no solo es agradable, también está relacionada con la actividad del compuesto sobre ciertos microorganismos y sobre los tejidos inflamados. Para entender por qué esto puede beneficiar a las encías, primero hay que comprender cómo comienzan la mayoría de los problemas gingivales. En muchos casos, todo empieza con la acumulación de bacterias en la placa dental cerca de la línea de las encías. Cuando estas bacterias se acumulan, el cuerpo responde con inflamación. Esa respuesta natural puede provocar enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad e incluso sangrado durante el cepillado. El eucalipto puede ayudar a calmar esta reacción al reducir las señales inflamatorias en el tejido gingival. Al mismo tiempo, contribuye a limitar el crecimiento de bacterias orales dañinas que mantienen activa la irritación. Algunos estudios han observado que productos de cuidado bucal que contienen compuestos derivados del eucalipto pueden ayudar a reducir la acumulación de placa y mejorar el confort de las encías. En pequeñas investigaciones clínicas, personas que utilizan enjuagues bucales con eucaliptol mostraron menos placa dental y una disminución de la inflamación gingival después de varias semanas de uso constante. Cuando la placa disminuye, también disminuye la presión bacteriana que afecta continuamente al tejido de las encías. Cuando la inflamación comienza a reducirse, el tejido gingival tiene una mejor oportunidad de recuperarse de forma natural. Las encías saludables necesitan un ambiente estable, tejido conectivo fuerte y suficiente colágeno para mantenerse firmes y adheridas a los dientes. Al disminuir el estrés bacteriano y la irritación continua, el aceite de eucalipto puede ayudar a crear condiciones más favorables para la reparación del tejido. Con el paso del tiempo, muchas personas perciben que sus encías se sienten más calmadas, menos sensibles y más cómodas durante actividades cotidianas como comer o cepillarse. Para utilizar aceite de eucalipto en casa, es fundamental hacerlo con cuidado y de forma correcta. Los aceites esenciales son concentrados, por lo que nunca deben aplicarse directamente sobre las encías.
Siempre es necesario diluirlos antes de usarlos para evitar irritaciones. Una forma sencilla y segura consiste en mezclar una gota de aceite de eucalipto con una cucharadita de aceite de coco o de aceite de oliva. Esta mezcla ayuda a suavizar la concentración del aceite esencial y permite aplicarlo con mayor seguridad sobre el tejido gingival. Después de preparar la mezcla, toma un hisopo de algodón limpio y humedecerlo ligeramente en el aceite diluido. Aplícalo suavemente a lo largo de la línea de las encías, especialmente en las zonas donde sientas mayor sensibilidad o inflamación. El movimiento debe ser lento y delicado, evitando presionar con fuerza. Este proceso puede realizarse una vez al día, preferiblemente después del cepillado nocturno, cuando la boca ya está limpia. Es importante no tragar la mezcla y suspender su uso si aparece cualquier señal de irritación. La clave está en la constancia y en el uso moderado. Cuando se aplica de forma suave y regular, el aceite de eucalipto puede ayudar a mantener un entorno oral más equilibrado, apoyar la reducción de bacterias y favorecer que las encías se sientan más calmadas con el tiempo. A veces, pequeños cuidados diarios son los que terminan marcando la mayor diferencia en la salud de las encías y en la confianza al sonreír. Ahora llegamos al tercer aceite, uno que casi todo el mundo reconoce por su aroma fresco e intenso. El tercer aceite es el aceite de menta, también conocido como aceite de menta piperita, un ingrediente natural que durante siglos se ha utilizado para refrescar la boca y apoyar el bienestar de las encías. Aceite de menta. El aceite de menta suele asociarse con una sensación inmediata de frescura, pero su papel en el cuidado de las encías es más profundo de lo que la mayoría de las personas espera. Cuando las encías se sienten débiles, sensibles o dolorosas, este aceite puede apoyar el confort de una forma suave y constante. No intenta producir un alivio brusco o momentáneo. Más bien ayuda a que el entorno de la boca recupere su equilibrio natural, algo fundamental para mantener la estabilidad de las encías con el paso del tiempo. El compuesto activo más importante del aceite de menta se llama mentol. El mentol es un compuesto vegetal natural conocido por su capacidad de generar una sensación refrescante que ayuda a calmar los tejidos irritados. Además de ese efecto calmante, el mentol también puede ayudar a limitar el crecimiento de ciertas bacterias orales. Esto es importante porque muchos problemas de encías están relacionados con la presencia de bacterias y con la inflamación que éstas provocan en el tejido gingival. Por esta razón, el mentol cumple una función protectora dentro del ambiente de la boca. La placa dental se forma cuando las bacterias se adhieren a la superficie de los dientes y a la zona cercana a las encías. Con el tiempo, esta acumulación puede irritar la línea gingival y provocar una respuesta inflamatoria. Esta reacción suele manifestarse con hinchazón, enrojecimiento, sensibilidad e incluso sangrado durante el cepillado. El mentol puede ayudar a calmar esta reacción al contribuir a reducir la inflamación y al mismo tiempo relajar las terminaciones nerviosas del tejido irritado. Además, ayuda a crear un entorno menos favorable para que las bacterias continúen multiplicándose. Algunas investigaciones sobre productos de higiene bucal de origen vegetal han observado que las fórmulas que contienen mentol pueden contribuir a reducir los niveles de placa cuando se utilizan de manera regular. En pequeños estudios, personas que utilizan enjuagues orales con mentol mostraron mejoras visibles en la comodidad de sus encías después de algunas semanas. Cuando la cantidad de placa disminuye, también se reduce la irritación constante que afecta al tejido gingival, lo que permite que las encías se mantengan más firmes y estables alrededor de los dientes. A medida que la inflamación comienza a disminuir, el tejido de las encías tiene mejores condiciones para conservar su fuerza natural.
Las encías saludables dependen de un tejido conectivo fuerte para permanecer adheridas a los dientes. Cuando se reduce la presión bacteriana y la irritación constante, este sistema de defensa natural puede mantenerse más estable. Con el tiempo, muchas personas perciben que sus encías se sienten más tranquilas, menos sensibles y más cómodas durante actividades diarias como comer o cepillarse. La menta ha sido utilizada en el cuidado bucal durante siglos. Tradicionalmente, las personas masticaban hojas de menta para refrescar el aliento y aliviar molestias leves dentro de la boca. En la odontología moderna, el mentol continúa utilizándose en pastas dentales y enjuagues bucales debido a su capacidad para proporcionar una sensación de limpieza y frescura. Si alguien decide utilizar aceite de menta en casa, es importante recordar que los aceites esenciales son concentrados y siempre deben aplicarse diluidos. Una forma sencilla consiste en mezclar una gota de aceite de menta con una cucharadita de aceite de coco o de aceite de oliva. Esta dilución permite aplicar el aceite de forma más segura sobre el tejido gingival. Después de preparar la mezcla, se puede utilizar un hisopo de algodón limpio para aplicarla suavemente a lo largo de la línea de las encías una vez al día. El movimiento debe ser lento y delicado, evitando presionar con fuerza sobre el tejido. Existe además un detalle interesante que muchas personas desconocen. El mentol puede estimular ligeramente el flujo de saliva. La saliva cumple una función importante dentro de la boca porque ayuda a limpiar de manera natural los dientes y contribuye a mantener el equilibrio del entorno oral. La constancia es lo que realmente marca la diferencia. Un cuidado suave y regular puede ayudar a mantener las encías más cómodas y apoyar la salud bucal con el paso del tiempo. Con paciencia, este pequeño hábito diario puede convertirse en una forma simple de proteger las encías y mantener una sonrisa que se sienta saludable y segura durante muchos años. Aceite de coco. Antes de continuar con otros remedios, hay un aceite muy simple que muchas personas ya tienen en su cocina y que también puede apoyar la salud de las encías. Se trata del aceite de coco, un ingrediente natural que durante años ha sido utilizado para cocinar o para hidratar la piel, pero que a menudo se pasa por alto cuando se habla del cuidado bucal. El aceite de coco es un remedio sencillo y familiar. Sin embargo, pocas personas piensan en él cuando las encías comienzan a debilitarse o a retraerse con el paso de los años. En realidad, la retracción de las encías rara vez ocurre de forma repentina. Normalmente aparece después de mucho tiempo de irritación leve, acumulación de bacterias y una circulación reducida a lo largo de la línea gingival. Uno de los componentes más importantes del aceite de coco es el ácido láurico. Este es un ácido graso natural que ayuda a controlar ciertas bacterias no deseadas mientras permanece suave con los tejidos sensibles de la boca. Cuando el aceite de coco entra en contacto con las encías, puede actuar como una capa protectora que calma la irritación y contribuye a crear un ambiente oral más equilibrado. Muchas personas describen esta sensación como un recubrimiento suave que ayuda a amortiguar la línea de las encías. Durante actividades diarias como el cepillado o la masticación, este efecto puede reducir la fricción constante que a veces irrita el tejido gingival. Con el tiempo, esto puede ayudar a que las encías se sientan más relajadas y mejor apoyadas. Cuando la inflamación y la presión bacteriana disminuyen, las encías tienen más oportunidades de mantener su estructura natural. El cuerpo ya posee mecanismos de reparación para los tejidos, pero estos procesos funcionan mejor cuando el entorno es más calmado y menos agresivo. Algunas investigaciones relacionadas con el uso del aceite de coco en el cuidado bucal han observado reducciones en la acumulación de placa y en la inflamación gingival después de un uso constante. En ciertos estudios pequeños se han reportado mejoras en indicadores de salud de las encías en pocas semanas. Estos resultados sugieren que mantener un entorno oral más limpio puede favorecer el bienestar del tejido gingival. Mucho antes de que existieran los productos dentales modernos,
Algunas tradiciones utilizaban el aceite como parte del cuidado diario de la boca. Una práctica conocida como oil pulling fue utilizada en la medicina tradicional ayurvédica durante siglos. En esta práctica, el aceite de coco era valorado por ayudar a mantener la boca limpia, equilibrada y confortable. La investigación moderna ha comenzado a explicar por qué estas prácticas pudieron funcionar durante tanto tiempo. El aceite puede ayudar a disminuir la cantidad de microbios dañinos en la boca y favorecer condiciones más equilibradas para los tejidos gingivales. Usar aceite de coco en casa es sencillo y suave. Una cucharadita puede enjuagar lentamente en la boca durante varios minutos por la mañana antes del cepillado. Otra opción consiste en aplicar una pequeña cantidad sobre las encías y masajear suavemente con un dedo limpio por la noche. Este método permite que el aceite llegue directamente a la línea de las encías sin provocar sensaciones fuertes ni utilizar sustancias agresivas. Es una forma tranquila de apoyar el confort de la boca. El aceite de coco no actúa como una solución inmediata ni obliga a las encías a cambiar de un día para otro. Sin embargo, cuando se utiliza de manera constante, muchas personas perciben menos sensibilidad y una sensación más firme en las encías con el paso del tiempo. En este tipo de cuidado, la constancia suele ser más importante que la intensidad. Cuando las encías reciben atención diaria y suave, es más probable que respondan con mayor comodidad y estabilidad. Ten paciencia con el proceso y recuerda que el objetivo no es la perfección, sino ofrecer a las encías un entorno calmado que apoye su bienestar natural. Aceite de sésamo. El siguiente aceite también es muy conocido en la cocina, pero pocas personas lo relacionan con el cuidado de las encías. El aceite de sésamo ha formado parte de la alimentación de muchas culturas durante generaciones, aunque raramente se considera como un apoyo para la salud bucal. A medida que envejecemos, la retracción de las encías suele desarrollarse lentamente. No aparece de un día para otro. Generalmente surge después de años de inflamación leve, fricción durante el cepillado y acumulación de bacterias cerca de la línea gingival. El aceite de sésamo contiene compuestos vegetales naturales conocidos como sesamolina y sesamol. Estos compuestos han sido estudiados por sus propiedades antioxidantes, antibacterianas y por su posible efecto de apoyo a la circulación en los tejidos. Cuando el aceite de sésamo se utiliza dentro de la boca, actúa de manera muy suave. Puede cubrir la superficie de las encías como una capa ligera que ayuda a desprender parte de la placa y a eliminar bacterias que irritan el borde gingival. Muchas personas describen esta experiencia como una sensación calmante, similar a aplicar un aceite tibio sobre una piel seca y cansada. En este caso, el tejido que recibe ese cuidado es la encía. Cuando la irritación disminuye y las bacterias se mantienen más controladas, las encías pueden sentirse menos presionadas. Esto crea condiciones más favorables para que se mantengan firmes y estables alrededor de los dientes. Algunos estudios sencillos sobre la práctica de oil pulling han observado que el uso regular de aceite de sésamo puede ayudar a reducir la acumulación de placa y la inflamación gingival después de varias semanas. Lo interesante es que esta práctica tiene miles de años de historia. Durante mucho tiempo, el aceite de sésamo formó parte de rutinas tradicionales de higiene bucal dentro de la medicina ayurvédica. Antes de que existieran la pasta dental o los enjuagues modernos, muchas personas utilizan este aceite como parte de su cuidado diario. Hoy en día, la investigación ayuda a comprender por qué estas prácticas pudieron mantenerse durante tanto tiempo. Menos bacterias dañinas, tejidos más calmados y un mejor entorno circulatorio pueden contribuir a que las encías se mantengan más saludables.
Utilizar aceite de sésamo en casa también es sencillo. Aproximadamente una cucharadita puede enjuagar lentamente en la boca por la mañana antes del cepillado, o una pequeña cantidad puede masajear suavemente sobre las encías con un dedo limpio por la noche. El proceso es tranquilo, no produce ardor ni sabores demasiado fuertes. Tampoco existe presión para hacerlo rápidamente. El aceite de sésamo no obliga a las encías a regenerarse de forma inmediata, y esto es importante entenderlo. Las encías suelen responder mejor a los cuidados constantes y suaves que a los tratamientos agresivos. Con el tiempo, muchas personas notan menos sangrado, menor sensibilidad y una sensación de mayor estabilidad en las encías. Puede ser útil pensar en esta rutina como un pequeño gesto diario de cuidado hacia el propio cuerpo, un recordatorio silencioso de reducir la inflamación, mantener la calma en los tejidos y apoyar el equilibrio natural de la boca. Mantente constante, sé suave con tus encías y recuerda que pequeños hábitos diarios pueden marcar una diferencia significativa con el paso de los años. Antes de despedirnos, tomemos un momento para recordar los 5 aceites naturales que mencionamos hoy, pequeños aliados que pueden apoyar el cuidado diario de las encías cuando se usan con paciencia y constancia. Hablamos del aceite de clavo, conocido desde hace generaciones por su efecto calmante cuando las encías se sienten sensibles. También del aceite de clavo, conocido desde hace generaciones por su efecto calmante cuando las encías se sienten sensibles. Descubrimos el aceite de menta, cuyo mentol aporta frescura mientras ayuda a tranquilizar los tejidos irritados. Luego vimos el aceite de coco, apreciado por su contenido de ácido láurico y su uso tradicional para mantener la boca más equilibrada. Y finalmente el aceite de sésamo, utilizado durante siglos en prácticas antiguas para apoyar la limpieza y el bienestar de las encías. 5 aceites simples, 5 hábitos suaves, pero cuando se practican con constancia pueden marcar una diferencia real con el paso del tiempo. Si este video te ayudó a entender mejor cómo cuidar tus encías de forma natural, regálanos un like y compártelo con alguien que también quiera proteger su sonrisa. Y ahora queremos saber de ti. ¿Cuál de estos 5 aceites te gustaría probar primero? Tu comentario puede inspirar a otras personas a empezar también este pequeño cambio.